Hola, ¿cómo están? Soy Miguel Pérez Mateos. He sido docente y me encanta el arte en general. Por este motivo, la profesora Laura Malicia me pidió que hiciera un video para sus alumnos de la Escuela Islas Malvinas, en el que yo intentara explicar de qué manera practico el collage. Bueno, yo antes quiero decirles que nací en Almería, España, pero que vivo acá en San Rafael desde hace mucho tiempo, casi toda la vida. Llegué aquí a la Argentina con 6 años y tengo 73. Acá me formé mi familia, acá tengo mis hijos, mis nietos, y acá crecí y acá hice mi vida. Y acá fui docente, como decía recién, acá me jubilé y acá hice sobre todo eh, muchas actividades relacionadas con el arte. Me gusta todo el arte en general, no solamente las artes visuales, me gusta también muchísimo la literatura, me gusta mucho el teatro y me gusta la música. Y entonces, en diversas etapas de mi vida, he transitado por una o por otra disciplina, a veces con más ahínco en una, en otros periodos el esfuerzo y la dedicación estaba dirigida a otra y después volvía a aquella, a la primera. En fin, de todas las que he mencionado, la literatura y las artes visuales son las dos que continúo practicando aún en este momento en el que ya estoy jubilado, como les contaba antes. Escribo poesía, he escrito también algunos cuentos y algunas obras de teatro. He publicado 7 libros de poemas, los he presentado, he ido a encuentros de escritores que se han hecho en distintos lugares del país, reuniones y demás, porque eso enriquece, eso ayuda un montón, eso lo hace crecer a uno. Y bueno, estoy intentando lo más pronto que pueda sacar otro de mis libros, porque tengo algunos escritos ya terminados, pero están ahí esperando poder publicarlos. Y bueno, eso en el aspecto literario. En el aspecto de artes visuales, que es el que concretamente le interesaba a la profesora Laura Malicia, yo cuando era muy chico me gustaba mucho dibujar, me gustaba mucho pintar, entonces fui a aprender dibujo y pintura a las academias municipales. Hoy no se llaman más academias, hoy son los talleres municipales que dependen de la Dirección de Cultura de la municipalidad. Y bueno, ahí aprendí distintas técnicas. No la del collage, precisamente, que fue la que después, cuando ya fui grande y tenía cierta experiencia, eh, le puse más fuerza, más ahínco. En aquel momento se utilizaba el óleo, el grafito, la tinta china, la témpera, la acuarela también, los crayones, en fin, distintas técnicas, ¿no? Y generalmente el profesor nos ponía delante un modelo, a ver, generalmente ese modelo era de yeso, un busto, una cabeza, un objeto de yeso, y nosotros como alumnos lo que teníamos que hacer era copiar ese modelo siguiendo las indicaciones que el profesor nos había dado. Trabajar con lápiz, sombrear, o trabajar con tinta china, o utilizar la témpera, en fin. Bueno, eso pasó, fui creciendo, intenté ir perfeccionando, ir aprendiendo más, leyendo, viendo sobre todo, mirando muchas enciclopedias de las grandes obras y los grandes maestros de la pintura y leyendo, como decía antes, y de esa forma fui aprendiendo algo. También compartí con algunos otros
artistas de acá de San Rafael, de aquel entonces, y pintaba y hablábamos y nos criticábamos en el buen sentido de la palabra, justamente para ir mejorando. El tema del collage arranca en el año 1982 aproximadamente. Yo sabía lo que era la técnica del collage, me la habían explicado, había charlado con docentes, con profesores, con otros artistas acerca de esa técnica, sabía de qué se trataba, pero no la había practicado, ni me la habían enseñado tampoco. Entonces empecé a elaborar algunas obras. Al principio no me conformaban, ni yo mismo estaba conforme con lo que hacía, pero bueno, poco a poco creo que fui aprendiendo y fui mejorando, digamos así, y bueno, llegó un momento en el que hice o produje una obra que se llama Sola en la ciudad, que es un cuadrito pequeño, no es demasiado grande, es un cuadro chiquito, cuya imagen es una mujer que está así como si estuviera caminando por una ciudad sola. Ese cuadro lo guardo y después de mucho tiempo me sirvió para incluirlo en la tapa de mi quinto libro publicado que se llama, sexto libro publicado que se llama Manchas sobre el asfalto. Bueno, ¿qué otra cosa puedo contarles? Decía antes que he pasado por distintas facetas del arte, y algunas han tenido más importancia que otras, algunas han permanecido hasta hoy en día. En su momento también di clases de teatro en las escuelas, cosa que también me gustó mucho, hice teatro y me gustaba muchísimo. Y bueno, creo que el arte en general ayuda a las personas, ayuda a la sociedad para ser mejores, para ser más buenas y sobre todo para sanar. A veces tenemos un problema, una tristeza, un sentimiento negativo, por calificarlo de alguna manera, y nos enfrascamos en pintar, en escribir un poema o un cuento, o escuchar música, o hacer algún tipo de actividad, ¿no? Y eso nos ayuda un montón, nos ayuda a salir del problema, a sentirnos mejor, en síntesis, a mejorarnos. Bueno, podríamos seguir charlando un rato largo, pero tampoco quiero aburrirlos. Si después alguien quiere tener más información, se le puede preguntar a la profesora Laura Malicia o comunicarse directamente conmigo y podemos seguir charlando. Vamos a pasar entonces a la técnica del collage. El collage es una de las tantas técnicas de la pintura, o sea, de las artes visuales, ¿no? Consiste en la utilización de diversos elementos unidos, aglomerados en una misma obra, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Tradicionalmente, el artista plástico, el pintor, el artista visual, utilizaba la pintura, como ya he dicho antes, la acuarela, la témpera, el óleo, cualquier otro material, otro color, otro material, sí, concretamente. Pero llegó un momento, y eso fue a principios del siglo XX, o sea, del siglo pasado, hace ya más de 100 años, llegó un momento en que grandes artistas, como es el caso de Pablo Picasso, empezaron a experimentar con otros materiales que no eran los tradicionales. Entonces, además de utilizar la pintura para hacer un cuadro, ¿no es cierto?, utilizaban
otro material. ¿Como cuál? Y bueno, como un diario, como un papel coloreado, como una tela, hilos, en fin, distintos materiales que en realidad no eran pinturas pero que podían ser utilizados para dar color, para dar textura, para dar otras sensaciones a la obra. A esa mezcla se le llama collage. La palabra collage significa justamente eso, ¿no es cierto? Y es de origen francés. Bueno, como yo decía antes, esta técnica aparece con esos grandes pintores como Picasso, Braque y otros, y acá en Argentina llega después y también tiene sus artistas que la utilizan. Tal el caso de Berni. Berni fue un pintor muy conocido en la actualidad, en cuyas obras él utilizaba todo elemento que encontraba y que le parecía interesante para aportarle al cuadro sensaciones que él quería que ese cuadro despertara, o emociones también, que él quería que ese cuadro despertara en quien lo estaba mirando, o sea, en el público. De tal manera que él crea una serie de Juanito Laguna, ¿no es cierto?, que es un chico de muy escasos recursos, como un chico como un personaje, ¿no?, que él lo crea y lo lleva a la obra, al lienzo. Y entonces, en ese lienzo, para que esa realidad que este chico vivía se tradujera de una forma más clara y con más fuerza, él mete ahí en el cuadro no solamente pintura, no solamente el color de que da, sino que se va a distintos lugares que tienen que ver con la situación de este chico que él había imaginado, como por ejemplo un basural, y en ese basural recogía trozos de lata, de tela, en fin, restos, prácticamente restos de basura. ¿Y qué hacía? Los incluía en el cuadro. Eso le daba, o le da al cuadro, una fuerza en la imagen que nos toca más de cerca. Bueno, esto es un collage, eso es un collage. Introducir entonces o utilizar para hacer una obra papel, violín, pintura, no sé, un trocito de tela, un trocito de lata, un trocito de aluminio, un papel de diario. En fin, los elementos que a nosotros nos parezcan que van a ayudar a que el mensaje que queremos transmitir de esa obra llegue más directamente o con mayor fuerza al público. Bueno, eso a mí más o menos me lo explicaron cuando yo era joven, digamos así. No se utilizaba demasiado, no estaba muy instalada, digamos así, en la sociedad, en el grupo de artistas, el tema del collage, por lo menos acá en San Rafael me estoy refiriendo, ¿no? Y entonces yo empecé a intentar investigar. No había internet, no teníamos la posibilidad enorme que se tiene ahora, pero de todas maneras había libros en las bibliotecas, ¿no? Aparte yo me compraba cada vez que podía hacerlo, me compraba libros de arte porque me encantaba leer y ver lo que no podía ver en la realidad. Entonces, decía que con esos datos lo que yo fui haciendo fue empezar a experimentar. Y empecé a experimentar con lo que tenía más a mano. ¿Y qué es lo que tenía más a mano? El papel. Papel de revistas, ¿cierto? Papel de folletos. No quiero decir marcas, pero hay un montón de folletos que generalmente los tienen o los utilizan las señoras o las chicas jóvenes que se dedican a vender productos de belleza para la cara, para otras señoras,
a veces también para otros chicos o jóvenes, ¿no es cierto? Y esos folletos tienen unos colores extraordinarios, buenísimos. Entonces, de ese papel, con ese papel, de esos folletos, con ese papel de una revista que viene en un diario del día domingo, o con cualquier papel, coloreado o no, yo empecé a armar mis primeros collages. También los que hago hoy. No he dejado de hacerlo. Bueno, lógicamente, como cuando uno empieza, no conoce demasiado, y lo que uno empieza a hacer es más o menos empezar a experimentar, a ver cómo hago esto, cómo hago aquello, cómo resuelvo esta historia, cómo resuelvo la otra, cómo resuelvo esta parte. Mis primeros cuadros mucho no me convencían, pero soy bastante duro, tengo bastante voluntad en ese sentido, y seguí practicando y practicando y practicando, y a medida que lo iba haciendo, lógicamente iba adquiriendo mayor destreza, ¿no es cierto? Entonces, entre los conocimientos que había adquirido en aquellos años de niñez y de juventud en las academias municipales, los conocimientos que había adquirido después en la escuela, y lo que me habían ayudado mucha gente que sabía, más lo que había leído y visto en enciclopedias y demás, fui o pude ir avanzando. Y bueno, llegué, como les decía antes, a ese año, 1982, en donde hago ese cuadro, que todavía lo tengo, que lo guardo con mucho afecto, no porque el cuadro sea una maravilla, pero bueno, es el primer cuadro que a mí, que soy bastante crítico, me parece que se puede guardar. Los otros como que no estaban muy buenos, digamos así, para ser guardados, coleccionados. Bueno, les explico ahora un poquito básicamente la técnica, porque tampoco me quiero extender tanto que es una cosa demasiado aburrida. Yo empecé trabajando con un cartón gruesito, no el cartón corrugado, es decir, no el cartón que viene en una caja de cartón, de vino, de galletitas o de arroz, no, sino con ese cartón macizo, compacto, de cierto grosor, creo que son unos 3 o 4 milímetros, y sobre ese cartón hacía el boceto y luego empezaba a pegar los papelitos como si fuese pintura, ¿no es cierto? Cuando terminaba la obra, pasaba un tiempo y ¿qué sucedía? Que el cartón por ahí absorbe la humedad del medio ambiente o la sequedad del medio ambiente. Entonces el cartón se tendía a pandear, a doblar, ¿no? Y entonces me echaba a perder todo el trabajo que yo había hecho. Bueno, le apareció este material que se llama MDF, que lo venden en las casas de madera, en las casas de carpintería, ¿no es cierto? Y empecé a probar con él y eso sí me dio resultado. Entonces ahora ya no es más cartón, sino MDF. El finito, el más finito de todos. Con eso es suficiente. Yo corto o hago cortar la plancha a la medida que voy a hacer el cuadro, ¿no es cierto? Ya lo tengo determinado ya de antemano. Y con ese MDF, con ese pedazo de madera, con ese trozo de madera, me voy a un lugar en donde voy a realizar el boceto. ¿Qué significa el boceto? Copiar de la naturaleza lo que quiero hacer. Digo copiar de la naturaleza porque generalmente lo que he hecho son paisajes. También he hecho, como decía antes, figura humana, también he hecho algunos naturalezas muertas o bodegones, también he hecho algunos animales, pero generalmente me he volcado mucho más a lo que es el paisaje, y el paisaje nuestro, el paisaje sanrafaelino, mendocino, cuyano, por decirlo así. Entonces yo me voy y en ese lugar hago el boceto, es decir, pongo
copio el cielo, las nubes, las montañas, los árboles que hay en el lugar, si hay un arroyito, un camino, una casa o lo que fuere. Generalmente un pintor se queda en ese mismo lugar y después de haber bocetado, trabaja con los colores, con la pintura. Yo no lo puedo hacer. ¿Por qué? Porque mi pintura es muy particular. Mi pintura son trocitos de papel, a veces tan chiquititos, tan chiquititos, que los tengo que levantar con una pinza, esa que utilizan las chicas para depilarse, ¿no? Porque no los puedo tomar con los dedos. Entonces, son tan pequeñitos los trocitos de papel que al menor viento los papeles vuelan por el aire y desaparecen y entonces imposibilitan la tarea ahí. Entonces, terminado el boceto, ¿qué hago? Me vuelvo a mi casa o al lugar donde vaya a trabajar. ¿Y qué hago? Y bueno, de esas revistas que les mencionaba antes, o de cualquier papel coloreado, incluso por ahí se podría llegar a utilizar un papel cualquiera que previamente lo coloreó uno mismo, le aplicó color uno mismo. De esas revistas, decía, o de esos trozos de papel, empiezo a cortar pedacitos con los que voy a armar las nubes, es decir, el cielo, y de ahí empiezo a bajar. O sea, empiezo a trabajar con el fondo del cuadro, ¿no es cierto? Nubes, si en el cuadro hay montañas, un cerro o varios, o lo que fuere, los cerros. Después, lo que sería la línea del horizonte, el suelo, ¿no es cierto? Y después los elementos que ya estarían a la vista de la gente, a la vista nuestra, como más cerca de nosotros, llámense árboles, llámese, no sé, una casita, una carreta, una carretela, no sé, un arado, en fin, lo que a ustedes se les ocurra. Utilizo papeles, como decía antes, de distinto grosor. Al principio intentaba que todos los papeles tuviesen el mismo grosor y después me empecé a dar cuenta yo mismo, porque todo ha sido así como una especie de experimentación, que cambiando los grosores también cambiaba como la textura y la trama que yo lograba en los collages. Otras cosas que no hacía al comienzo es la siguiente. Yo terminaba una obra y después de que esperaba unos días para que se secara bien la cola, bueno, me estoy olvidando algo fundamental. Una vez que recorté los diversos trocitos de papel para armar la figura sobre la que estoy trabajando, la pego con una cola sintética, que puede ser la cola de carpintero, la cola escolar, que vienen los tubitos que se utilizan en la escuela para pegar cualquier tipo de trabajo, en fin. Y con un trapito húmedo, no mojado mucho, húmedo, intento, sin lastimar el papel, sacar todos los restos de cola, para que no queden rebordes, para que el trabajo me quede lo más prolijo posible. Con eso soy bastante obsesivo conmigo mismo. Bueno, decía entonces que una vez que he terminado de trabajar de esa forma que les explicaba, lo que hago es dejar pasar unos días y utilizar un barniz al agua. Esto es muy importante. Si uno utiliza un barniz al aceite, ¿no es cierto? Esos barnices que se utilizan para barnizar una madera, una mesa, una silla, una puerta, esos barnices están elaborados con aceite. Ese barniz, al aplicarlo sobre un papel, ¿qué va a pasar con el papel? Que se va a ver lo que el papel tenga en esta cara del frente, pero también se va a ver lo que el papel tenga en la cara
del otro lado, en el dorso. Entonces, si en esta cara tenemos colores, que es lo que hemos utilizado para nuestro collage, y del otro lado del papel hay letras, un artículo, un texto, un título, una palabra, una publicidad, esas letras se traslucen y se van a ver y nos arruinó todo el trabajo. Entonces, no aplicar barniz al aceite, sino aplicar barniz al agua, ¿no? Cuando nosotros mojemos con el barniz al agua en nuestro collage, nos va a parecer que hemos cometido un error gravísimo. ¿Por qué? Porque se van a empezar a ver las letras y uno va a decir, uy, lo eché a perder. Pero no se preocupen porque una vez que eso secó, una vez que secó completamente, que dejarlo de un día para otro, 2 días, depende también mucho del clima, todo vuelve a la normalidad y las letras desaparecen, ya no se ven más y se ven solamente los colores y las figuras que nosotros logramos construir con esos trocitos de papel. Bueno, a ver, ¿cuánto llevamos? Como 26 minutos, casi media hora, qué largo que se está haciendo esto. Bueno, ¿qué herramientas utilizo? Como les decía, una tijera común, una tijera de las que se usan en cualquier casa, ¿no es cierto? Y también una de esas tijeras chiquitas que las señoras, que las chicas utilizan generalmente para bordar. Son unas tijeras que tienen así las 2 patitas en la punta como dobladitas, así están. Bueno, esas se utilizan, como decía, para bordar, para cortar el hilo del bordado generalmente, y yo las utilizo para cortar pequeños trocitos que me hacen falta, esos de los que hablaba, que los levanto con la pinza. Utilizo plasticola, utilizo un trozo de plástico o una radiografía vieja, usada, para apoyarla sobre la mesa y no manchar, y que además el pedacito de papel no me quede pegado sobre un mantel, sobre una tela. Y bueno, no recuerdo otra cosa. Bueno, sí, lápiz, lógicamente, lápiz, goma, etcétera, etcétera, lo que habitualmente utilizamos. Pero en síntesis, de lo que se trata es de tener mucha paciencia y no pretender en un solo momento, en un solo periodo, trabajar y terminar el cuadro. Yo empiezo hoy un cuadro y cuando me cansé paso a otra cosa y sigo mañana o sigo dentro de 2 días. Y a veces un cuadro, dependiendo lógicamente del tamaño que tenga el cuadro, me lleva 1 semana o 15 días o 20 o un mes. Depende. Pero bueno, a mí me sirve porque yo que no soy una persona demasiado paciente y sin embargo al ponerme a trabajar en esto, me tranquilizo yo interiormente y lo disfruto y me desconecto totalmente de la realidad. Y mientras estoy trabajando en eso y cuando termino y lo observo, me siento muy bien. Bueno, muchas gracias por escucharme, perdón por tanto tiempo, por abusar del tiempo de ustedes. Y si alguien necesita o quiere más información, cuenten conmigo, que todo lo que pueda estar a mi alcance lo hago con mucho gusto. Muchas gracias, chicos.